Bueno, en el video anterior hablamos de las cuentas reales o de balances, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. En este video vamos a hablar de las cuentas nominales. Las cuentas nominales son también llamadas de ganancias y pérdidas. Esas cuentas son muy importantes, ¿por qué? Porque nos permiten saber si una empresa gana o pierde dinero durante un periodo determinado. En el proceso vamos a ver por qué nos muestran eso. Las cuentas nominales son aquellas que se muestran para qué, o se utilizan para qué, para registrar los ingresos, los gastos y los costos. A diferencia de las cuentas reales, que fue las que vimos acá, estas cuentas no se mantienen con el tiempo, sino que solo son funcionales durante el ejercicio contable, independientemente de cuánto dure este ejercicio contable, el mes o bimensual o semestral, pero son funcionales durante el ejercicio contable. Y nos muestran el resultado de la empresa, es decir, nos muestra si hubo utilidades o hubo pérdidas durante este periodo de tiempo. También se conocen como transitorias porque se cierran al final del ejercicio contable. Eso significa que cuando termina el año contable, estas cuentas se cancelan y comienzan nuevamente desde cero en el siguiente periodo. O sea, cada vez que termina el año, vuelve y empieza. Entonces, tenemos las tres, que son ingresos, gastos y costos. Vamos a empezar entonces viendo las cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos. Los ingresos que nos permiten entender de dónde proviene el dinero que recibe la empresa por su actividad. También son las cantidades que obtiene una empresa cuando vende productos o presta un servicio. Es decir, representan el dinero que entra a la empresa como resultado de su actividad principal, ya sea que vendan algo o ya sea que presten algún servicio. Y también se entienden como un beneficio, se entiende como un beneficio o no, o más bien como un aumento de los beneficios económicos que se generan durante un periodo determinado. Cuando una empresa obtiene ingresos, por lo general, bueno, no, siempre su patrimonio aumenta ya que se incrementan los beneficios económicos durante el periodo. O sea que entre más vendemos, vamos para arriba mucho mejor. En resumen, los ingresos que representan el dinero que la empresa gana por vender o prestar un servicio. Y, y ya estos son importantísimos o son una clave del resultado final para saber si tenemos ingresos, perdón, para ver si tenemos pérdidas o ganancias. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahora cómo se mueven las cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos se mueven igual que las cuentas de pasivo y de patrimonio. Empiezan y aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. Cuando empecemos a ver un tema más adelante se van a dar cuenta por qué se mueven igual que las de pasivo o las de patrimonio. No es que no estamos queriendo decir que sea una deuda porque acabamos de decir que los ingresos son los que generan beneficios económicos para la empresa. Después lo vamos a ver. Entonces ellas empiezan, aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe y por lo general su saldo es crédito. Entonces estas también se mueven igual que las de pasivo y las de patrimonio. Aumentan por el haber. Con la diferencia de que los ingresos no nos generan deudas como nos genera el pasivo y el patrimonio. ¿Listo? Recordando que el pasivo son deudas externas y el patrimonio son deudas internas. Ahora vamos a ver un ejemplo con números reales de cómo se mueven las cuentas de ingresos. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver el ejemplo de los ingresos. Entonces el ejemplo dice, se reciben 320.000 mensuales por concepto de servicio de asesoría contable correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Entonces decimos que las cuentas de ingreso empiezan y aumentan por el haber. Entonces me está diciendo que recibimos 320.000. Ponemos aquí 320.000 que van a corresponder al mes de abril. Ponemos otros 320.000 que van a corresponder al mes de mayo. Y ponemos otros 320.000 que van a corresponder al mes de junio. Entonces tenemos aquí tres ingresos. Empezamos con los ingresos de abril. Empezó la cuenta y aumentó con los ingresos de mayo y con los ingresos de junio para un saldo crédito, para un movimiento crédito, perdón, de 640.000 que nos da un saldo crédito de 640.000 y no disminuyó en nada por el debe. Entonces, de esta manera se mueven las cuentas de ingreso. Todas empiezan y aumentan por la columna del haber. Hacemos el movimiento crédito, que es la suma de los valores que hay en el haber, nos da 640 para un saldo de 640.000. ¿Listo? Listo. Entonces ya con el ejemplo de ingresos, vamos ahorita, ya vimos el ejemplo de ingresos, vamos a ver ahorita los gastos.
las cuentas de gastos. A ver, los gastos son un concepto muy puntual y muy clave en contabilidad. ¿Por qué? Porque estos están relacionados directamente con el funcionamiento diario de todas las empresas o una empresa. ¿Qué son los gastos? Los gastos son los pagos que realiza una empresa para poder operarse y funcionar. O sea, si no pagamos servicios públicos, nos cortan el agua, nos cortan la energía, no podemos funcionar. Si no le pagamos a los empleados, pues no vamos a tener trabajadores. Estos son desembolsos o son pagos que no se recuperan directamente, como lo que les acabo de decir, como el pago de sueldos, los servicios públicos o materiales necesarios para trabajar. O sea, estos son gastos, son dinero que sale y no se recuperan directamente. O sea, podemos contarlos, digamos que pérdidas, pero no lo son porque los necesitamos para poder trabajar. Cuando una, pero cuando una empresa incurre en gastos, su patrimonio por lo general va a disminuir. Cuando tenemos ingresos, como lo decíamos ahorita, aumenta, pero en este caso disminuye ya que se van reduciendo los beneficios económicos por el periodo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los gastos no están relacionados con reparto de utilidades, ¿no? A los socios, sino que son con la operación del negocio. O sea, no, los gastos no son para repartir utilidades, sino que son con la operación del negocio. En resumen, los gastos reflejan los recursos que la empresa utiliza para funcionar y que afectan directamente su resultado final. Entonces, esos son los gastos. Entonces, aquí podemos ver los gastos, otra vez, en palabras más organizado, como se lo acabo de explicar, por si no lo entendieron muy bien en mis palabras. Vamos a ver cómo se mueven los gastos, el movimiento de las cuentas de gastos. Las movimientos de las cuentas de gastos son diferentes a las de pasivo, patrimonio e ingresos, es decir, que se van a montar como las de activo. Aumentan por el debe, empiezan a aumentar por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber. Y por lo general su saldo es débito. Decíamos ahora, los gastos son una pérdida para la empresa o es un desembolso que no se recupera. Ah, pero ¿por qué se mueven igual que las de activos? Si las del activo se supone que cuando empiezan por el debe aumentan. No, aquí más adelante, cuando veamos un término, algo que se llama la partida doble, nos vamos a dar cuenta por qué los gastos tienen que ir por el debe, igual como les decía ahora por los ingresos. Cuando veamos el tema de los ingresos, vamos a ver por qué ellos se mueven primero por el haber, empiezan y aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ahora a un ejemplo de el tema de las cuentas de gastos, un ejemplo más real. Bueno, vamos ahorita a ver el ejemplo entonces de cómo se mueven las cuentas de gastos con números reales. Entonces, tenemos este ejemplo. Se pagan los gastos del mes de junio correspondiente a materia de oficina, material de oficina, mantenimiento y servicios de limpieza. Y recordemos que las cuentas de gastos se mueven igual que las cuentas de activo. Empiezan y aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber. Y recordemos también que los gastos son pagos que se hacen para el buen funcionamiento de la empresa. Si estos no se hacen, pues la empresa no va a funcionar de buena manera. Como les decía ahora, los gastos son una pérdida entre comillas para la empresa, pero son necesarios hacer el pago. Entonces empezamos. Primero, material de oficina, que cuesta 48.000 pesos, con lo que inicia el debe, empieza a aumentar con el mantenimiento, que son 72.000 pesos, y con los servicios de limpieza, que son 60.000 pesos. Entonces hacemos el movimiento crédito, débito y al hacer el movimiento crédito nos da 72.000 pesos. Y en este caso, entonces determinamos el saldo crédito restando los dos movimientos, que viene siendo el movimiento débito, que son 72.000 pesos, menos el movimiento crédito, que es cero, porque en el haber no se registraron valores. Pues aquí nos queda. Entonces, los gastos son valores o son pagos que se hacen para el buen funcionamiento de la empresa. Si no hacemos los pagos de los gastos, la empresa no va a funcionar bien. Entonces, y también nos hace un pequeño o un déficit en el patrimonio de la empresa. Bueno, listo. Entonces ya vimos los gastos también. Hemos visto ingresos, hemos visto gastos. Ahora vamos a los costos. Los costos vamos a tener en cuenta que se dividen en dos partes. ¿Listo? Vamos a mirar qué son los costos entonces. Tenemos los costos. Todos los costos no son iguales. Tenemos que aclarar que los costos
se dividen en costos de ventas y en costos de producción. Los costos de ventas representan el valor de los bienes que la empresa vende, es decir, cuando compramos un producto ya terminado. Entonces, eso es un costo de venta. El producto se compró ya terminado, no lo hicimos nosotros, lo hicieron otras personas. Nosotros compramos el producto a un precio y lo vendemos a otro precio. Entonces, es el precio, esto contablemente le podemos llamar, para que suene más bonito, el precio de adquisición de los artículos que van a ser destinados a la venta. Entonces, ¿qué representan los costos de ventas? O los costos de venta representan el valor de los bienes que la empresa vende. Por ese lado. Y también tenemos, entonces, los costos de producción. ¿Cuáles son los costos de producción? Los costos de producción son los insumos que compramos para fabricar algún elemento. Por ejemplo, si fabricamos sillas, pues que compramos los tornillos, que compramos la madera, que compramos la sierra, todos esos son costos de producción, lo que usamos para elaborar el producto final. Entonces, la diferencia tenemos entonces costos de ventas y costos de producción. Entonces tenemos que los costos de ventas, para que nos quede más claro, son el valor real de la mercancía. Cuando compramos ya la mercancía finalizada y nosotros la compramos a un precio y la vendemos a otro precio. Costos de producción es cuando compramos insumos para fabricar algo. Ah, que vendemos empanadas, entonces que compramos la masa, que compramos la carne, la papa, todo lo que se va pues en una empanada. Entonces, costos de producción cuando fabricamos el producto final, costos de ventas cuando compramos mercancía ya lista para vender. Entonces, vamos a ver cómo se mueven los costos. Los costos se mueven igual que las cuentas de activo y las cuentas de gastos. Entonces, ¿cómo así que igual? Sí, empiezan y aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber y por lo general su saldo siempre es débito. Entonces, empiezan y aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber. Se mueven igual que las cuentas de activo que las cuentas de gastos. Entonces, por aquí ya estamos terminando esta parte entonces de la clasificación de las cuentas. Vamos a pasar a ver un movimiento de las cuentas de costos. Vamos a ver dos ejemplos. Cómo se usa costos de ventas y costos de producción. ¿Listo? Pasemos entonces al ejemplo. Bueno, entonces listo. Ahorita vamos al ejemplo de costos. Decíamos que los costos se dividen en dos partes, costos de venta y costos de producción. Recordemos que los costos de venta son aquellos cuando compramos la mercancía ya fabricada para nosotros vender. Y los costos de producción son cuando compramos insumos para fabricar nuestra mercancía. Entonces, empecemos con este ejemplo, que este sería un costo de ventas, porque ya nos están diciendo que compramos las camisetas. Entonces dice, se adquieren 15 camisas por valor de 360.000 y 12 pantalones por valor de 540.000 destinados a la venta. Entonces, empezamos acá. Pongamos camisas por 15 que costaron 360.000. Recordemos que los costos también empiezan y aumentan por el debe, al igual que las cuentas de activo y las cuentas de gasto. Entonces, cuenta de costos, cuentas de costos. Listo. Entonces, empezamos con las camisas y ahora pantalones. Aumenta comprando los pantalones por 12. O no, organicémoslo así que no me gusta. Pongamos aquí 15 camisas, 12 pantalones. Se ve mucho mejor. Listo. Entonces, dice que los 12 pantalones costaron 540.000. Entonces, hacemos el movimiento de débito de la compra de mercancía para la venta y nos da un total. Aquí no me está sumando bien los valores de acá. Sería este más este para hacer la suma de los registros. Aquí viene esto más esto. Entonces tenemos un movimiento de 900.000 pesos. Un movimiento de débito de 900.000 pesos. Entonces tenemos que también determinar el saldo, si es saldo débito o saldo crédito. Pero ya sabemos que va a ser saldo débito porque no hubo movimientos por el haber. Entonces, decimos que para determinar los saldos, hacemos la resta de los dos resultados de los movimientos y lo ubicamos. Recordemos que siempre el saldo se ubica donde está el movimiento mayor. En este caso,
el débito porque fue mayor. Entonces, de esta manera registramos los valores de una cuenta de costos por la cuenta T. Y ahora hagamos el de costos de producción. Entonces, recordemos que los costos de producción son cuando se compra materia prima para fabricar algo. Entonces nos dice, se incurren costos de producción durante el mes de julio por concepto de materia prima por 280.000, mano de obra 190.000 y costos indirectos de fabricación 130.000. Cuando entremos bien en materia, explicar los costos, empecemos a trabajar costos, vamos a ir conociendo cada una de estas partes. Entonces aquí, materia prima, empezamos, de nuevo aumentan por el debe, 280.000, porque así sean costos de, perdón, así sean costos de producción, no dejan de ser costos que aumentan por el debe. Entonces, costos de producción, materia prima 280.000, mano de obra, que es los trabajadores o el trabajador 190.000, y costos indirectos, que los costos indirectos son materiales que se utilizan para la fabricación pero que no se van en el producto. Costos indirectos 130.000. Entonces, ahora vamos a hacer la suma. Borremos aquí también. Y hacemos la suma es el movimiento débito porque los valores están en el débito. Entonces, materia prima más mano de obra más costos indirectos, entonces nos da un total de 600.000 pesos. Entonces, ese es el movimiento débito y vamos ahora a determinar el saldo. ¿Cómo determinamos el saldo? Pues como lo hemos venido diciendo, restando los dos resultados de los dos movimientos. En este caso, el debe menos el haber y nos da 600.000 pesos porque no hubo tampoco movimientos por el haber. Y independientemente de que sean costos de producción o, o costos de ventas, las cuentas se mueven de igual manera por el deber. ¿Qué tenemos que aprender a diferenciar? Que los costos de ventas son cuando compramos mercancía ya fabricada y los costos de producción son cuando compramos insumos para la fabricación de esta. ¿Listo? Entonces aquí terminamos también este ejemplo.